¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso, somos madres, estamos en la octava y entramos a nuestro tema madre que me súper encanta por el tema y también porque tenemos una invitada de lujo. Querida Claudia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Me encanta, amo estar en este programa con ustedes dos, que, bueno, a todas mis conductoras las amo, pero bueno, el tema es muy relevante, sobre todo por este momento que estamos viviendo, así es que estoy muy contenta. Qué bueno que nos pudiste acompañar, Clau. Ay, feliz, mi Adri Bella, muy contenta. Y vamos a hablar de lo que a todos les importa en este momento. Y el tema de hoy es algo que muchas madres se están planteando, que es el homeschooling. ¿Qué es el homeschooling? ¿Cómo se vive? ¿Cuál sería la diferencia de esto que acabamos de pasar terminando el ciclo escolar aquí en México, que fue escuela a distancia, y que el homeschooling no solamente trata de la escuela y del aprendizaje de los hijos, sino que es una forma de vida y una forma de ver cómo nuestros hijos adquieren conocimiento de la vida? Y Claudia está con nosotras porque sus hijos hacen homeschooling desde hace ¿cuántos años, Clau? Muchos años. Ella tiene 5 años, prácticamente toda su vida ha hecho homeschooling. Estuvo 6 meses en una escuela, pero no nos gustó. Y Ian, mi hijo más grande, que tiene 10 años, entró, salió de la escuela y pues la mitad de su vida ha hecho homeschooling. Entonces, muchísimos años, desde hace más de 5. Clau, ¿y por qué elegiste el homeschooling? ¿Por qué te pareció que era una buena idea? Porque para mí lo más importante es que a esta edad, cuando son tan pequeños y están aprendiendo cosas que van a ser definitivas el resto de su vida, eso sea muy cuidado. Y por más que queramos en una escuela con más de 25 alumnos en un salón de clases, esto es verdaderamente imposible. Las competencias más importantes que adquirimos cuando somos niños, que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, con capacidades, con idiomas, pero realmente aprender el idioma, con esta parte de compartir, y fíjense, ahora voy a entrar en eso, porque muchas de las preguntas, así como yo soy vegana y me preguntan, ¿y la proteína? Siempre, así cuando mis hijos digo que están en homeschooling me dicen, ¿y los amigos? Socialización. Totalmente. La socialización. Entonces, bueno, hay muchas formas, en realidad, de hecho, hay muchos grupos de homeschoolers en todos los países del mundo establecidos. Hay países como en España que realmente creo que es hasta, no voy a mentir, pero creo que medio que es hasta prohibido, pero en Estados Unidos una gran cantidad de niños hacen homeschooling, gran cantidad de niños, y hay grupos y se juntan y hacen actividades, y claro, o sea, porque el ser humano es social por naturaleza, necesitas de la sociedad, necesitas de esta parte de sociabilizar. Sin embargo, la escuela no es el lugar exactamente que te permita socializar de la manera más sana posible, porque tú estás en un salón de clases donde tienes que estar callado, entonces tú tienes ganas de socializar y la maestra te regaña porque estás haciendo lo natural, que es platicar, porque a eso vas, se supone que, o si no, Sí. porque te dicen, ¿cómo vas a socializar si no vas a la escuela? Güey, en la escuela si socializas te regañan. Totalmente. Y luego tienes media hora para socializar en un patio después de haber estado horas sentado, entonces no sabes el nivel de frustración que hay ahí y cómo cada niño tiene su forma de sacar la frustración de acuerdo a lo que aprendió en casa. Entonces vas a un patio donde puede para muchos niños ser un lugar de terror. De peligro. Tampoco hay de peligro, tampoco hay socialización ahí. Entonces, no una sana, no una normal. Y sí, obviamente hay muchísimos otros niños, me incluyo, fue mi caso, que vives un paraíso en la escuela y que todo el mundo te quiere y que eres la almita de la fiesta y tal, pero eso no es el caso de todos los niños. La verdad es que no es. Entonces, sí, pues juegan, sí, pero tú no eres, sí, pero tú tienes moños, siempre traes el mismo moño del mismo color. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo miles de moños en mi casa. O sea, las niñas y los niños escuchan unas cosas en la escuela que dañan para siempre su actividad social. Entonces, una de las cosas, estoy siendo absolutamente honesta y muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo no hablo las cosas para que la gente esté de acuerdo conmigo. Eso no es lo que yo pienso y no es la verdad. Es lo que yo he vivido, es mi caso personal y es una de las razones por las que el homeschooling a mí me funcionó de manera extraordinaria. Mis hijos tienen muchos amigos
Su mamá es una persona además muy social, y todo el tiempo están viendo niños y todo el tiempo están jugando. Sin embargo, la otra parte de la escuela, que es la que más interesaría, que es el aprendizaje, cuánto están aprendiendo. Cuando tú haces el aprendizaje dirigido y enfocado a un solo niño, con respecto a sus aptitudes, a sus virtudes, lo que estás es empoderando esa misión con la que ese niño llegó al mundo. Mi hijo y mi hija no estudian lo mismo, obviamente, ni tienen los mismos maestros. Y algunas cosas las comparten, por ejemplo, el mandarín. ¿Y por qué yo elegí el idioma mandarín chino? Porque es un idioma muy distinto, absolutamente distinto al español. Y esto quiere decir que lo que se va a desarrollar en su cerebro al ir aprendiendo mandarín es muchísimo. Obviamente tienen el inglés, tienen matemáticas a través de Kumon, lectoescritura también. Yo he ido, digamos que yo soy la directora de la escuela. ¿Qué haría una mamá que su hijo es homeschooler? O, mejor dicho, on-schooled, porque homeschooler es traer el sistema escolar a casa. Ellos tienen un sistema que seguir y un espacio donde presentan exámenes, donde los puedes presentar en INEA, o cuando un niño, por ejemplo, se muda de país, VI es un sistema americano. Hay muchos sistemas donde los niños presentan exámenes y validan lo que saben. Pero bueno, volviendo al punto de quién eres tú como mamá, eres como la directora de la escuela. Y decides... ¿Cuál es el plan de trabajo? Tú dices, ok, mi hijo es muy bueno para esto, para esto, para esto. Estos son los maestros. Y ya entonces te pones de acuerdo con los maestros. En su caso, pues primero tomaban clases en casa. Ahora, como todos los niños lo hacen de manera digital, ha funcionado extraordinariamente bien. Con esta pandemia, a mis hijos les cambió muy poco la vida realmente, porque estaban muy acostumbrados a este tipo de estudio dirigido para mí, conmigo. Y económicamente hablando, puedes reducir mucho el gasto también. Depende cuánto pagues de colegiatura, pero si sumas a todos tus chamacos y entonces agarras un sistema como Kumon, empiezas a elegir tú qué materias, qué maestros y todo, y negocias con ellos, das trabajo, diriges el aprendizaje, lo profundizas, aprenden mucho más rápido. Ella lee a sus 5 años, como pocos niños yo he visto que lean a esa edad, escribe, dibuja, hace sus propias creaciones. Ella cuando no tiene con qué jugar, agarra un papel, dibuja una muñeca, le dibuja sus vestuarios, le dibuja sus zapatos, le dibuja sus amiguitos o sus juguetes y lo recorta todo y ya tiene con qué jugar. Esta parte creativa, esta parte de creación, que es la más importante que tenemos, porque ¿qué es la vida? Sino una historia en la que vas resolviendo problemas. Así es. Yo pienso que también eso es una parte, al menos en México, no sé, quizá en otros países europeos del norte, es distinto el sistema escolar, pero también me parece que aquí en México coartan mucho la libertad, la creatividad, ¿no? Es así de, tú vas a hacer lo que yo te voy a decir y lo vas a hacer como yo te estoy diciendo que lo hagas y no te puedes salir de la rayita porque entonces tienes 7 o 8, ¿no? Solo porque saliste. ¿Por qué tiene 8? Se salió del renglón. Exacto. Queremos gente que se salga del renglón, urge. Entonces, el tema de la socialización también, y así lo digo, así como hablamos de relaciones tóxicas entre adultos, también hay una socialización muy tóxica entre los niños que no está cuidada ni por las maestras ni por nadie y que el recreo se vuelve un campo minado para niños que, como Paula, que es súper tímida, híjole, pobrecita mi hija, salía llorando de la escuela todos los días. Entonces, sé que no es el caso de todos los niños, Victoria es exactamente lo opuesto, pero también me decía, ay, es que una niña me molestó, y claro, Victoria sí responde a la agresión, Paula se hace chiquita. Entonces, eso de la socialización, y creo que está sobrevalorado, porque también, pues, socializan todo el tiempo, o sea, en casa ellos están socializando entre ellos, están socializando conmigo, ahorita por la pandemia, pues no, pero se pueden hacer muchas cosas, y como dice Claudia, hay grupos de familias que llevan el mismo estilo de vida, que se reúnen eventualmente, hacen cosas y entonces ahí hay una socialización, ¿no? Absolutamente. Hay muchas formas en las que lo hacen. Y decíamos de la parte creativa. La vida es un lugar donde te vienes a resolver problemas. La verdad, sobre todo la vida del adulto. ¿Sí? Cuanto más creativo el niño, más creativo ese adulto en el que se convierte y más fácil que sea solucionador de problemas porque tiene muchas más posibilidades y muchas más formas de relacionarse. Mi sobrino también es homeschooler, el hijo de mi hermana. No conozco un niño más sociable que el hijo de mi hermana. Es impresionante a donde llega, con todo el mundo platica, porque además tienen esta hambre del otro también. Sí. Y eso es fantástico, porque entonces no llegan con este desgano de decir, oh, no, ya no quiero ver más gente,
sino es, qué padre la gente, ¿qué voy a aprender? Y claro, la parte importante del homeschooling, del on-school, es quién eres tú como papá, porque tú eres ya la gran mayoría del tiempo el adulto a imitar. Entonces, también exige mucho de ti. Así es. Clau, me encanta todo lo que estás hablando. Nos vamos a un corte, pero regresamos porque tengo así 1000 preguntas para hacerte. Vamos a un corte y seguimos aquí. Somos madres y estamos en la octava, estamos hablando del homeschool y nos acompaña mi queridísima Claudia Lizalde y nos está dando tanta información hermosa. Mi Clau, síguenos contando de tu experiencia. Yo tengo la dicha de conocer a tus hijos y me parecen niños maravillosos que pueden hablar con cualquier adulto, el que sea. O sea, puedes poner a la persona más preparada del mundo al lado y ellos tienen 1000 preguntas y ese hambre por conocer y en ningún momento los he visto hacerse chiquitos, que es algo que le pasa a muchos niños cuando están en la escuela. Yo, en mi caso, cuando estudiaba en colegio, yo era una niña que quería ser invisible. ¿Por qué? Porque pues me había tocado gente que me hacía bullying o esa inseguridad de equivocarte, entonces no participaba mucho en clase. Y yo veo, por ejemplo, tus hijos, que ellos, o sea, saludan a los adultos, no hay ese miedo de no voy a molestar, no tengo que interrumpir, ¿sabes? O sea, son niños libres y eso es algo que me encanta y que siempre he admirado de la educación que tú les das. Sí, bueno, gracias. Primero, gracias, Adri, porque es una chambota. A veces el otro día alguien comentaba en Twitter, ¿no? Subí una cosa de Ian escuchando Mozart, las bodas de Fígaro y haciendo matemáticas. Y alguien me decía, ¡ay, qué suerte! Y yo, híjole, es que no es suerte. Y suena bien fuerte, porque dice, ¡ay, qué suerte! Tus hijos no se enferman. ¡Ay, qué suerte! Mira qué aplicados son. ¡Ay, qué suerte que estudian así! ¡Ay, qué suerte que tu hijo es un lector asiduo! Y no es suerte. Y es muy duro de decir porque es un compromiso personal que tú tomas con ellos y es una entrega hacia ellos y tiene resultados. Y luego me pasa, ¿no? Pero deja que lleguen a la adolescencia. Es como, ¿me estás amenazando? O sea, ¿cuál es? Y es una amenaza. Entonces, bueno, es un tema, por supuesto, es todo un tema criar en conciencia, porque para poder criar en conciencia necesitas primero ser un ser consciente y no todo el mundo estamos conscientes de que no lo somos. Entonces, ¿cómo haces para despertar, para cruzar este velo prácticamente invisible si no estás viendo que el velo existe? Y ese es todo un tema para tomar conciencia, pero lo voy a poner más fácil. Todos somos inconscientes, entonces todos tenemos velos que atravesar y así se vuelve más fácil que sepas que también tú tienes que atravesar uno o miles. Todos estamos todo el tiempo atravesando velos. Entonces, cuando tú estás parado en esta conciencia, en esta verdad, tus hijos pueden atravesar, en mi caso, divorcios, historias, mudanzas y ser absolutamente felices y estar absolutamente arraigados. A veces pensamos en esta parte del ritmo, como que el niño se duerma siempre a la misma hora, haga siempre lo mismo, esté siempre a la misma, porque entonces le va a dar certeza y seguridad. Yo he visto, y son los estudiosos, yo he visto en mi caso personal que lo que le da certeza a un niño es verte bien parado a ti, que lo que le da felicidad a un niño es haberse escuchado y visto. Y en una escuela es muy difícil que un niño se vea visto y escuchado. Es prácticamente imposible, son demasiados niños. Con una maestra, que yo me quito el sombrero con las maestras, qué misión tan gigantesca. Pero si ellas tuvieran la oportunidad de ir a grupos más dirigidos, más selectos, podrían dar mucho más de ellas y no va a haber maestra en este planeta que no te diga, claro, el sistema no lo permite porque nosotros hemos construido el sistema. ¿De quién depende que el sistema esté fallido? Escolar, religioso, económico, político, pues de nosotros. ¿Y quién más lo creó? Todos estos sistemas son creación humana. Y así como en algún momento alguien decidió que funcionaban, en algún otro alguien puede decir, creo que no funcionan, voy a intentar otra cosa. La sociedad en la que vivimos, que está profundamente enferma, es producto también de la escuela. ¿Cuántos años tenemos mandando a los niños a las escuelas? Más de 100. No tanto más. No. Seamos sinceros, porque tampoco son sistemas. No, es que desde siempre, así ha sido y así será. Así ha sido, así será. Cuando a mí me decían, oye, ¿por qué parto en casa? Qué peligroso. Y yo decía, ¿cuántos años tenemos pariendo en hospitales? ¿50? Entonces, ¿por qué me vas a decir que la historia de la humanidad, entonces que no habría humanos?
Si fuera tan peligroso, no habría humanos, porque los humanos han parido en cuevas, en el mar, por los siglos de los siglos. Es lo mismo que la lactancia. Yo siempre les digo a mis consultantes, a ver, la leche artificial se creó después de la Segunda Guerra Mundial, justamente por una necesidad de alimentar niños por las guerras y las muertes y los bombardeos en Europa. Es decir, la fórmula no tiene ni 50 años de vida. Sobrevivimos con lactancia materna, punto, ¿no? Sí, y cuando de plano había matronas y le daban la chicha a este y al otro y le salía leche como, bueno, sin fin. Entonces, digo, fue mi caso también. Y lo igual, cuando yo no tenía mamilas, iban a ser mi primer hijo, mamá, pero necesitas mamilas. Y yo, pues, ¿por qué sí le voy a dar chichi? Y si no te sale la leche, y yo es un fluido. Si me sale la pipí, los mocos y la caca, me va a salir la leche. Sí, y con el aprendizaje es lo mismo. Es decir, los niños aprenden, todo el tiempo están aprendiendo. Sí, todo el tiempo. Está estructurado el aprendizaje de ciertas cosas, puede ser, pero los niños aprenden afuera de la escuela, aprenden formas de relacionarse, formas de hablar. Por eso caminamos, por eso hablamos, porque vemos a otros hacerlo y lo imitamos hasta que nos sale. Y lo mismo pasa con el aprendizaje. Los niños van a aprender. Es más, eso que dice, la gente no cambia, los adultos todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Qué hacemos con ese aprendizaje? Es otra cosa. Y ese es otro gran miedo, Clau, de las mamás, cuando dicen, pero es que es válido lo que decías hace rato, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Que tu hijo aprenda y adquiera conocimientos y herramientas para el resto de su vida? ¿O que hay un papel que te diga? Mucha gente te dice, es que es súper necesario para la vida real, ¿no? O sea, como si nosotras estuviéramos viviendo en otra como burbuja, ¿no? Ahora, a mí me dicen, sal de tu burbuja. Y yo digo, pero ¿por qué voy a salir de mi burbuja si mi burbuja está poca madre? O sea, y tú vives en la tuya, que no te gusta, porque cada ser humano vive en una burbuja. Es lo mismo, como decía Pam, comes para llenarte o para nutrirte. Vas a comer, pero ¿qué estás comiendo? ¿Cuál es la conciencia que hay detrás de eso? Mi conciencia es que mis hijos tengan 4 idiomas, al menos 4 idiomas hasta los 12 años. Que las matemáticas las dominen, porque todo lo que se desarrolla en el cerebro cuando las matemáticas se dominan es de un servicio infinito personal y al mundo, porque eres una persona que soluciona problemas. Y vuelvo a lo mismo, necesitamos solucionadores de problemas, necesitamos peacemakers, hacedores de paz, necesitamos niños felices, porque los niños felices se van a traducir en adultos felices. Si no hay una infancia feliz, es muy complicado que en la adultez tengas herramientas para poder sortear todo lo que significa ser adulto, pagos, cuernos, historias. Nos pasan tantas cosas como adultos que si tú no estás sólido en tu interior, pues ya sabemos cómo reaccionamos. ¿Cuántos años pasa la gente en terapia? ¿O cuántos esposos no golpean a su mujer porque no conocen ningún otro camino para desfogar su furia? ¿Cuántas veces le dijeron, no llores? Entonces, si no lloro, contengo y además llorar en la escuela, por Dios. O sea, no, hombre, ¿cómo crees? En cambio, en tu casa es mi amor, llórale, véngase para acá. Pero con todo, ya, listo, a lo que sigue. Porque de eso debería de ir la vida. La vida no se trata de hacer dinero, comprar, pagar deudas y morirte. No se trata de eso. Y eso es lo que aprendemos en el sistema escolar. No en la escuela, porque hay escuelas extraordinarias, hay maestros extraordinarios. Yo no estoy en contra de la escuela, como no estoy en contra de un mundo de cosas que al poner en duda y poder aclarar las capas que conlleva cada historia que elegimos en la vida, parece que estuvieras en contra. No estoy en contra. Sin embargo, hay que replantearnos las cosas que hacemos porque los resultados no son los que estamos buscando y seamos honestos, es así. Los resultados no son los que estamos buscando. Queremos otros resultados, necesitamos hacer las cosas distintas. Y debe de haber mamás, papás que se atrevan a romper esas reglas, a salirse de la caja y decir, voy por otro camino. Perdón, voy por otro camino. No estoy en contra del tuyo, pero quiero probar distinto. Porque al final del día esta experiencia vital es única e irrepetible. ¿Por qué tendrías que hacer lo que todos si estás viendo que no les funciona? Si funcionara, a lo mejor si mis hijos vivieran en Finlandia, irían a la escuela. El sistema finlandés escolar es el mejor. Investiguen cuántas horas van a la escuela
de qué se trata la escuela y que no hay tareas en Finlandia, etcétera, etcétera. Es el mejor sistema escolar del mundo, pero mis hijos están en México. Exacto. Y entonces yo tengo que elegir de acuerdo a mis posibilidades. Y por eso elegí hacer homeschooling. Yo quiero hacer algunas preguntas que nos hicieron en redes sociales. Me dicen que, ¿qué pasa cuando el niño hace un año de homeschool y luego por X o Y razón la mamá ya no puede darle el tiempo en casa y tiene que llevarlo a una escuela? Lo validas. Cuando tu hijo, que fue mi caso, Ian entró y salió de la escuela, entonces lo tiene que validar la escuela, hace exámenes y entra al grado que le pongan. Muchas veces los ven adelantados y entonces hay que mediar ahí por edades y tal, y por incluso estaturas, ¿no? Si no, tu hijo no puede entrar aquí porque son unos grandulones. Pero sí, o sea, validas. Los estudios siempre se pueden validar. Es como cuando tu hijo se cambia de país. Debes de validar los estudios. Es exactamente lo mismo. Se puede hacer cuando quieres que vayan a una escuela y demás, ¿no? Pero también puede ser grupos de mamás y cada una los cuida un día de la semana. Y, o sea, es que formatos hay cuantos niños en el mundo y familias en el mundo. El homeschooling no se trata de, entonces se paran a las 7 y hacen y taca, 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 porque así debería de ser, porque entonces es volver a sentir este mal de moro que les da a los bebés, ¿no? Cuando los vas a acostar y sienten que se van al vacío. Es lo mismo con las mamás, es como, pero ¿y ahora qué hago? Entonces, pues ponte creativa, ¿qué te funciona a ti? ¿Cuáles son los horarios de tus hijos? ¿En qué momento están más atentos? ¿De qué hora crees que deberían de estudiar? Porque esa es la hora. Ponte de acuerdo con el maestro, ponte de acuerdo con otras mamás, compartan maestro para minorar gastos. Bla, bla, bla. O sea, formatos hay los que tú quieras. ¿Y cómo validas? Con exámenes. INEA te puede ayudar a validar con exámenes. Fernanda López pregunta, ¿qué pasa si el papá que lo implementa no tiene los conocimientos para acompañar a su hijo en el proceso de aprendizaje? Es mi caso, yo de matemáticas no sé tanto y entonces tienen maestros, por eso hago Kumon. O sea, no se trata de que tú te conviertas en el experto en todo, pues es imposible. Lo que necesitas es acompañarte de los expertos y decidir quiénes son esos expertos que te van a acompañar. Tú los eliges y vas viendo cómo funcionan con tus hijos. Y también tienes que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, tienes que estar ojo con tus hijos porque no los vas a poner a disposición de algún depredador. Entonces, pues sí, es un tema, obviamente, pero también pasa en las escuelas. Conocemos muchos casos de abuso sexual en escuelas. Entonces, no es nada más en homeschooling. Tienes que tener el ojo abierto en todos lados con tus hijos, siempre. Así es. Por ejemplo, y además en el caso de México, sí quiero decirlo, o sea, es derecho de todo niño y niña mexicano y adolescente tener acceso a la escuela. Entonces, si yo por alguna razón tengo que meter a mi hijo en una escuela, lo puedo llevar a una escuela pública y lo tienen que aceptar. Es decir, no es negociable, es obligación del Estado y derecho de los niños. Entonces, ahí sí no hay condición. Efectivamente, se les hace el examen y ya. Existe el INEA para certificar primaria y secundaria y luego pueden hacerlo en nivel bachillerato. Está el Ceneval que certifica el bachillerato y ya, ¿no? Y bueno, hay gente que ahora se nos ha vuelto súper famosa, que son modelos o ídolos, desde Taylor Swift hasta Einstein, hasta Tomás Alva Edison, que además lo corrieron de la escuela porque decían que era un idiota y que no podía aprender y la maestra no podía con el chamaquito y la mamá dijo, y esto es súper importante, no es que nosotras seamos las mamás de nuestros hijos, ¿no? No soy maestra de matemáticas, yo ya decidí desescolarizar a mis hijos a partir de esta pandemia, ya lo había hecho yo con Matías hace 6 años, fue una experiencia súper agradable y más bien, algo que me gustó mucho que dijo Claudia es, hacedores de paz y de felicidad. Cuando tú estás acostumbrado a ser feliz, vas a buscar actividades, acciones, cosas, personas que te proporcionen eso y eso te vuelve más creativo todavía, ¿no? Entonces, es algo que sale completamente, claro, mucha gente se asusta porque es algo que parece que no tiene control y tenemos un problema con el control. Eso tenemos que empezar por ser honestas y honestos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, híjole, podríamos hablar horas del homeschooling, la verdad. Y lo haremos. En Mamá Natural estamos preparando un documento, un ebook que vamos a poner a disposición de quien quiera descargarlo de forma gratuita, porque es muy importante el tema, porque hay que ponerlo en la mesa, porque como decía Adri, las mamás tienen muchas preguntas y todas las que se quedan en la mesa, mi Adri, felices de contestarlas eventualmente, porque
sí es un tema que pica. O sea, es como, ay, no, ¿por qué? ¿Y yo me tengo que encargar también de esto? Pues quería ser mamá, ¿verdad? Y es que es muy duro lo que estoy diciendo. Y quería ser papá, ¿verdad, chiquillo? Porque la verdad es que no todo el mundo viene para criar niños. Y no deberíamos de ser papás solo por un checklist. Ser papá es una obligación y ser mamá es una obligación con un mundo de responsabilidades y un mundo de bendiciones, por supuesto, tan grande que habría que poner más atención cuando lo elegimos. Porque sí, tienes que estar ahí. Porque sí, te va a costar, te va a costar, te va a costar. Porque sí, implica un esfuerzo. Pero es la bendición más grande, es hermoso. Los que somos papás, las que somos mamás, decimos, ay, nada como su sonrisa, lo que me dan, pero implica. Entonces, pues sí es un gran esfuerzo. ¿Me va a costar? Sí, mamá, te va a costar. ¿Me va a doler el parto? Sí, mi amor. Cada contracción vas a decir, qué chingados hice. Y después va a llegar ese bebé y vas a decir, wow. Y cuando empiece a mamar vas a decir, ¿qué es esto? Se me está perforando el pecho. Y luego vas a decir, no quiero que se separe. Y así con tus hijos. Mi mamá dice una cosa y con esto me gustaría empezar a cerrar porque sé que se está acabando el tiempo. Y decía, si los adolescentes no se pusieran insoportables como se ponen, te pegarías un balazo cuando se van de tu casa. Claro. Son tus más grandes amores. Todo es perfecto como va evolucionando. Los hijos cuestan, costamos, significamos. Es así, ley de vida. Es entender lo que le costamos a la Madre Tierra, es entender ese amor divino. Y solo así es como lo podemos vivir. Pues, híjole, Clau, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que tener un homeschooling parte 2. Pero estaría buenísimo que todas las demás dudas que tengan nos las pongan, nos las manden, nos las pongan en las redes sociales para que ese sea el tema la siguiente vez que hablemos de esto. Yo creo que en unas semanitas, ¿no? ¿Adri? Bien, perfecto. Mi Clau, nos encantó estar contigo. Siempre el tiempo es cortito cuando estás con nosotros dándonos tanta información. Gracias por compartirnos tus experiencias, por compartirnos un poquito tu modelo de pensar y pues eres una gran inspiración para todos para poder ser mejores seres humanos, ¿no? Que es lo que el mundo necesita y educar seres de luz. Muchas gracias por estar con nosotros. Te quiero muchísimo, mi Adri, mi Pami, te quiero muchísimo a todas. Les dejo un beso a todos en la octava también aquí en Mamá Natural. Mucha luz. Vamos a un corte y volvemos. Gracias.